Entonces vamos a ver dos aplicaciones de la integral. Una va a ser volúmenes y otra longitud longitud de curva. Vamos a empezar con volúmenes y vamos a ver sólidos de revolución. La idea de los sólidos de revolución es que nosotros tenemos una figura, ¿de acuerdo? Una figura plana. Digamos, por ejemplo, eh, una figura como esta, ¿sale? Hasta aquí llegaría y después sería algo así, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es rotarla 360 grados. Al rotar esta figura, bueno, si estuviera bien hecha nos formaría una circunferencia. Pero cada una de estas está hecha por una pequeña línea, ¿de acuerdo? ¿Sale? Si esa pequeña línea yo la girara, nos daría un disco. Algo así como las mujeres que hacen crepas, ¿de acuerdo? ¿Sale? Que agarran y ponen la masa y después giran la palita y forma un disco. ¿De acuerdo? Entonces es como si giraran esa cosa y obtendrían un disco. Pero si ustedes giran toda esta figura todo el tiempo, lo que van a obtener pues es una figura sólida. ¿Sale? Algo más o menos como lo que sucede en un torno, por ejemplo ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de figura sólida, esto es una pieza redonda por los costados, ¿de acuerdo? Tiene un eje sobre el cual está girando, bueno, más o menos me salió el eje, pero visto de manera transversal, si nosotros hiciéramos un corte, esto tiene una altura aquí, tiene una altura de este lado, ¿sale? Y lo que tenemos desde nuestra perspectiva es una función que hace o toma esta forma. ¿De acuerdo? Más o menos va haciendo esto. ¿Sale? Bueno, disculpen mi pulso, pero esa es la idea. ¿Qué es lo que trata o qué es lo que haría el cálculo para calcular su volumen? Pues lo que haríamos sería girar esta figura, ¿de acuerdo? Y considerar cada uno de los segmentos como un pequeño círculo. Hagan de cuenta como esas figuras que están hechas por pequeñas capas, ¿de acuerdo? Como si rebanáramos esto. Lo que haríamos sería calcular el área de una circunferencia, ¿sale? Y el área de un círculo, que sería la frase correcta, y después sumar todos los círculos que forman esta figura. Esa es básicamente la idea de los sólidos de revolución. Cada una de estas alturas, cada una, depende de algo muy simple. Esto que nosotros estamos dibujando en la parte de arriba, que dijimos que era nuestra función, ¿sale? Esto que estoy subrayando con azul es nuestra función, ¿de acuerdo? Entonces, si esta es nuestra función y yo estoy calculando circunferencias de hacer un corte, pues entonces el valor de la función en el punto se vuelve el radio, ¿de acuerdo? Voy a pasarlo acá. Aquí se va a ver un poco mejor. Esta cosa de acá se vuelve el radio, ¿de acuerdo? Pero ese es el valor de la función en ese punto. Y yo quiero calcular el área de esta figura, tomando en cuenta que este es el radio. Entonces el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Esto es simplemente entonces, considerando esto como el radio, sería pi por la función elevada al cuadrado. Y esto lo voy a hacer para cada una de las rebanadas que forme, ¿de acuerdo? Y después quiero sumar todas esas rebanadas. Si sumo todas esas rebanadas, lo que voy a obtener es el volumen de la figura que estoy tratando o que estoy trabajando. Entonces, si a este punto lo llamo A y a este punto lo llamo B, y yo quiero hacer una suma, pues una integral no es otra cosa que una suma resumida, ¿de acuerdo? Llevada al límite. Entonces sería la integral de AB, ¿de acuerdo? Y eso sería el volumen
de una figura que se obtiene, ¿sale? Al girar rápidamente su sección transversal. ¿De acuerdo? Ahí lo que se tiene es una figura que se está girando rápidamente. Entonces su sección transversal es la que nos da la pauta para poder calcular su volumen. Esa es la idea de lo que se hace en sólidos de revolución. Tener una figura que rota constantemente. Y su volumen nada más se hace o se obtiene calculando la sección transversal. Esa es la idea de cómo se obtiene el volumen de un sólido de revolución. Y pues aquí lo están explicando, ¿no? Que son pequeñas secciones transversales, ¿de acuerdo? A las cuales se les calcula la circunferencia. Entonces, esta se les calcula el área de la circunferencia y después se suman todas esas áreas a través de una integral. Y ya, esa es la fórmula. Entonces, la fórmula para calcular un sólido de revolución, insisto, es la integral de A a B de pi por f de x elevado al cuadrado por el diferencial de x. ¿De acuerdo? ¿Sale? El diferencial de x es la sección que nos da el volumen de cada una de las rueditas. Entre más pequeño se haga el diferencial, pues es mejor nuestra aproximación. Y llevado al límite, pues ya nos da una figura de manera continua, por decirlo de alguna forma. ¿Sale? Y esta es la fórmula que ustedes se deben de aprender para calcular el volumen de una circunferencia. Perdón, volumen de una circunferencia. El volumen de un sólido de revolución. Y ya, terminamos. Eso es todo. ¿Sale? Y ya después todo depende de cómo lo trabajen y cómo lo lleven a cabo. Pero lo único que tenemos que ver es cómo se comporta la función, cómo se grafica, y después ver cuál es su comportamiento al hacerlo girar. Y eso es todo con sólidos de revolución. Y lo que sigue es longitud de arco, que longitud de arco es, de lo que se trata es de calcular de una figura, de una función como esta f, ¿de acuerdo? Tratamos de calcular cuál es la longitud de una cierta sección, ¿de acuerdo? ¿Por qué nos interesa la longitud de una cierta sección? Porque puede ser que nos interese conocer cuál va a ser el largo de una cuerda que lo rodee o cuál va a ser la cantidad de material que vamos a utilizar en el contorno de cierta figura, qué sé yo. ¿De acuerdo? Pero la idea es que nosotros tenemos la necesidad de conocer la distancia de aquí a acá, que no es la misma que irnos en línea recta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque nuestra función tiene curvas, no es una línea recta. Entonces, al no ser una línea recta, tenemos que encontrar la forma de calcular cuál es su longitud de arco. Y la longitud de arco está dada, ¿salen? Por esta fórmula. La fórmula, que no lo vamos a meternos a fondo en ella, es esta que se encuentra acá. Aquí hay unos aspectos muy importantes. Nosotros tenemos que conocer cuál es la función, ¿de acuerdo? A la que queremos calcularle la longitud. La función debe ser continua y derivable en todo el intervalo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el intervalo de interés? AB, ¿de acuerdo? Entonces, uno de estos problemas, lo que nos va a decir es, dada la función f de x, calcule su longitud de arco en el intervalo AB. Lo que nosotros tenemos que hacer es derivar la expresión, y ya que tenemos derivada la expresión, la fórmula debe describirse o debe diseñarse la integral como la integral con el límite inferior y el límite superior los extremos del intervalo. Colocamos una raíz cuadrada, 1 más la derivada de la función, sea cual sea, ¿sale? Elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Diferencial de x. Y este es uno de los motivos por los cuales las integrales mediante sustituciones trigonométricas son importantes porque como tenemos aquí un cuadrado, es probable que tengamos expresiones de la forma 1 más una función que depende de x, vamos a llamarla g,
de x al cuadrado, ¿de acuerdo? Si esto sucede, entonces es como si tuviéramos el caso de 1 más x al cuadrado dentro de una raíz. Y esto es una forma que, que podemos ocupar para una sustitución trigonométrica, si es que se presenta el caso. Entonces, longitud de arco y sólidos de revolución simplemente son un par de fórmulas. Espero que les haya quedado más o menos clara la idea de cómo se calcula un sólido de revolución y cómo se calcula la longitud de arco, que simplemente es la aplicación de las fórmulas. En ambos casos, nosotros vamos a comenzar con una función, ¿de acuerdo? Y debemos de comenzar con una función y un intervalo. ¿Sale? En el caso del sólido de revolución, el volumen va a estar dado por pi veces la integral de AB de f de x al cuadrado diferencial de x. A diferencia de la fórmula anterior, lo único que hice fue sacar el pi. Y en el caso de que sea longitud de arco, también vamos a comenzar con esto, pero aquí vamos a calcular primero la derivada y después estructuramos la integral. La longitud es la integral de AB de la raíz cuadrada de 1 más la derivada, sea quien sea la derivada, elevada al cuadrado, ¿de acuerdo? Es decir, calculan la derivada, la elevan al cuadrado y después colocan el resultado dentro de la raíz cuadrada. ¿Sale? Y ya con eso tienen estructurado el problema. Con esto no lo hemos resuelto, apenas estructuramos. Y una vez que hemos estructurado, entonces ya podemos comenzar a decidir cómo vamos a atacar la integral que tenemos enfrente. En estos casos de los sólidos de revolución, si nos salen cosas con raíces, es lo mejor que nos puede suceder porque las raíces se van a cancelar con los cuadrados y entonces nos van a quedar cosas mucho, muy sencillas. ¿De acuerdo? Y aquí es muy probable que tengamos que utilizar algún truco de alguna identidad o de alguna sustitución trigonométrica para poder sacar esto adelante. ¿Más o menos? ¿Dudas hasta aquí? No, por el momento no. No. Ok. Entonces, pues esto sería todo con respecto a la parte teórica de estos dos puntos.